Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tercera jornada de las actividades que tiene la FILIG en la Biblioteca Vasconcelos, en el seminario. Estamos muy felices, realmente contentos de tener la presencia de una grandísima autora latinoamericana, María José Ferrada, que es una de las voces más audaces, más líricas y más sobresalientes actualmente en la literatura infantil y juvenil. Y bueno, sabemos que estamos un poco cortos de tiempo, sin embargo, a mí me gustaría leer un recorrido por su biografía, poniendo algún hincapié en ciertos libros que me parecen como muy importantes que ustedes conozcan por si no han tenido la oportunidad de verlos y leerlos. Muchas gracias, María José, de estar aquí. María José Ferrada nació en Temuco, en la región de la Araucanía, al sur de Chile, en 1977. Estudió Comunicación Social por la Universidad Diego Portales y Lingüística Aplicada a la Traducción en la Universidad de Santiago de Chile. Posteriormente, obtuvo un máster en Estudios Asiáticos en la Universidad de Barcelona, ciudad en la que residió durante algunos años. En 2001, obtuvo una beca de Laboratorio de Escritura de la Fundación Pablo Neruda y en 2005 publicó su ópera prima, 12 historias minúsculas de la tierra, el cielo y el mar, autoeditada en colaboración con la ilustradora Karina Letelier, y cuyos relatos inspiraron un espectáculo teatral. En 2006 recibió una beca de apoyo a la creación para escribir Un Mundo Raro, un conjunto de textos breves protagonizados por niños y niñas que inventan mundos a su medida. En 2008 obtuvo una vez más una beca para escribir el libro Un baile diminuto, un proyecto publicado en España en 2010, donde consolidó una cosmogonía poética de insectos. En 2011 publicó El lenguaje de las cosas, un poemario de objetos y escenarios domésticos ilustrado por Pep Carrió. Y al año siguiente publicó Geografía de máquinas, una compilación de peculiares descubrimientos hallados en las sociedades de inventores de diversos países latinoamericanos. Poco después, en 2012, obtuvo la beca de perfeccionamiento del Fondo del Libro y la Lectura para especializarse en fomento lector y elaboración de libros para niños con necesidades especiales. Ese mismo año ganó el 5º Premio de Poesía para Niños de la ciudad de Orihuela, en España, por su libro El idioma secreto, un homenaje al legado de su abuela y memoria de su infancia rural. En 2014 trajo consigo muchos premios importantes para María José en el ámbito literario, varios de ellos por su libro Niños, un poemario dedicado a los niños y niñas ejecutados o desaparecidos durante la dictadura chilena. Y uno de los reconocimientos que es importante destacar es el Premio Academia, que precisamente otorga la Academia Chilena, en este caso, distinguiendo la mejor obra de literatura infantil. Asimismo, su libro Notas al margen recibió la Medalla Colibrí 2014, otorgada por IBI Chile, en la categoría lírica de literatura juvenil de ficción. Este libro ofrece al lector una serie de 30 pequeñas historias verdaderas que parecen ficción y que la autora convierte en literatura. En 2016 publicó El interior de los colores, un poemario ilustrado por Rodrigo Marín Matamoros, que propone un giro conceptual muy interesante a partir del diálogo entre la palabra y la imagen, y donde la imaginación del lector tiene una participación fundamental. Por otro lado, Escondido, publicado en 2014 y realizado también en dupla con Rodrigo Marín Matamoros, es una aproximación a la historia oculta de algunos objetos cotidianos con una propuesta visual de gran elocuencia. Con este trabajo, María José recibió el premio de Fundación Cuatro Gatos en 2016. Y ya en 2017, su libro Un jardín, ilustrado por Isidro Ferrer, fue distinguido por el Banco del Libro de Venezuela como mejor libro infantil y recibió una mención honorífica en los Ragazzi Awards de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. Algunos de los trabajos más recientes de María
José Soncram, que está aquí también, trajimos un ejemplar, que es su primera novela para adultos. La tristeza de las cosas, también, con ilustraciones de Pep Carrió, un libro para público juvenil publicado en Chile que invita a ahondar en la historia política de la dictadura chilena. Publicado recientemente en México está Agua, que está aquí. Ediciones Castillo es la editorial, por ahí es. Cuya heroína, ilustrada por María Elena Valdés, cuya heroína es una perrita dulce y valiente. Es un libro dedicado a los niños de Vargas, Venezuela, en especial a las víctimas de la tragedia de Vargas ocurrida a finales de 1999. Publicado en México y también en España, Mexic, El nombre del barco, que está aquí del lado izquierdo. Es un libro ilustrado por Ana Peñas, que narra la historia de un barco y el viaje de unos niños que atravesaron el océano rumbo a México para huir de un país ocupado por la guerra. En la obra de María José Ferrada encontramos muchos temas que conectan profundamente con los lectores de todas las edades: la presencia, la ausencia, la poesía de las cosas, la migración, el exilio, las marcas de la dictadura y muchos otros temas más. Y María José ha titulado esta conferencia que nos va a ofrecer El mar es un lugar que no termina nunca, exilio y migración. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por la presentación tan bonita. También muchas gracias a Filig por la invitación, a la Biblioteca Vasconcelos por acogernos aquí, bueno, y a ustedes por tomarse el tiempo de venir aquí. Yo, más que una conferencia, lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes por qué uno hace un libro para niños sobre exilio y cómo lo hace, cuáles son. Siempre que uno hace un libro, el libro le va planteando preguntas sobre el propio oficio, sobre cómo uno está viviendo, y esas preguntas que me planteé durante la creación de este libro son las que hoy día quiero compartir con ustedes. Voy a partir con un video. ¿Se ve? No. Perdón. El video. El video está aquí. Un momento. Aquí. Sí. 2, 3, 4, 78, 79, 80, 80, 221, 222, 223, 312, 313, 314, 420, 421, 422, 456 niños y niñas a bordo. Existen guerras grandes y guerras pequeñas. 456 niños y niñas a bordo, porque están los grandes y estamos los pequeños. Y las maletas de los grandes crecen. 456 niños y niñas a bordo. La de los pequeños menguan, así como la luna que miramos desde la noche del barco. El mar es un lugar que no termina nunca. A veces cantamos, comienza uno y seguimos los demás. Las canciones brotan como flores. ¿Guardará el mar la historia de todos los barcos? Bueno, le puse un título que escuchaban ustedes en el video, que es la presentación del libro, que es El mar es un lugar que no termina nunca. Y les voy a contar la historia de la construcción de este libro. Fue, yo creo, a finales del 2016, cuando me contactó Mónica Bergna, la editora de este libro, para proponerme
que contara la historia a propósito de que se cumplían 80 años de la llegada de este barco con niños que vinieron desde España huyendo de la Guerra Civil Española a Morelia. Me produjo alegría, pero también un poco de curiosidad, de extrañeza, porque me pedía a mí contar esta historia. Yo, como se habrán dado cuenta por mi acento, soy chilena. Y estos niños venían de España y llegaban a México. Entonces, la primera pregunta que tuve frente a este ofrecimiento fue si me correspondía o no contar esta historia. Mónica me respondió con otra pregunta. El antecedente por el cual ella me invitaba a hacer esta historia es un libro del que habló un poco Mariana, que se llama Niños, que es un libro dedicado a los niños ejecutados durante la dictadura chilena. Y es un poema para cada niño que intenta atrapar un momento de la vida de ese niño, niños que están jugando, niños que están conversando con su amigo imaginario, que están escuchando cómo cae la lluvia. ¿Por qué? Porque esos son momentos cotidianos de cualquier niño y es lo que los que trabajamos en esto creemos que debería estar haciendo cualquier niño. Un niño no debería estar sufriendo nunca una situación de violencia. Y por eso ese fue el enfoque de ese libro. Y Mónica lo que me preguntó fue, ¿tú crees que la historia de ese libro es solo para los chilenos? ¿Es una historia solo chilena? Y ahí yo entendí por qué nacía su petición de que yo contara esta historia. Porque la respuesta era que no, que la violencia contra los niños lamentablemente no es exclusiva de ningún país, es una constante. Vamos a repasar un poco. Bueno, y la reflexión que nació de eso fue que los niños antes de ser, o nosotros mismos antes de ser chilenos, mexicanos, españoles, somos seres humanos y los niños antes de ser niños chilenos, niños españoles o niños mexicanos, son niños. Y ser niño en el mundo de hoy, como habrán escuchado ya hoy, o sea, ayer y ahora un poco antes, significa ser un ser especialmente frágil frente a los conflictos sociales y políticos. Creo que estas cifras ya las escucharon ayer, pero creo que las tenemos que escuchar muchas veces hasta que realmente logremos entrar en lo que significan. Según el informe del Estado Mundial de la Infancia del 2016, en el 2015 se calculaba que murieron 5,9 millones de niños antes de cumplir los 5 años. La mayoría a consecuencia de enfermedades que pueden prevenirse y tratarse de forma fácil y económica. O sea, podemos hacer algo. Dice, no lo digo yo, lo dice la UNICEF. El mismo informe dice que, aunque la pobreza está retrocediendo a escala mundial, cerca de la mitad de las personas más pobres del mundo son niños. Y en cuanto a la migración, dice que el 2015 habían huido de sus hogares como mínimo 60 millones de personas debido a conflictos y a la violencia. La mitad de esos refugiados son niños. La mayoría proveniente de Siria. Esta cifra va en aumento, no va en descenso. Entonces, eso es lo primero lo que yo quería reparar. Entiendo que ayer también revisaron un poco las cifras y, como les digo, tenemos que volver a revisarlas hasta que realmente logremos comprender el mundo en el que estamos viviendo. Después de conocer esas cifras, bueno, la respuesta a Mónica claramente fue que sí, que iba a ser el libro. Y yo creo que todos los que escribimos, finalmente, el principal material que tenemos es la propia biografía.
sea o no evidentemente autobiográfico un libro, lo que tenemos como principal material es la experiencia propia. Entonces yo empecé a buscar en mi propia experiencia acerca del exilio y de nuevo me encontré con cifras. Más de 200.000 exiliados. El exilio político fue la principal causa de emigración durante el siglo XX en Chile y afectó a cerca de 200.000 personas. Muchos vinieron a México. Y entre ese grupo de 200.000 personas, obviamente, había muchos niños. Y comencé a buscar para construir este libro qué era lo que habían dicho los niños acerca de ese exilio. Y llegué a unos dibujos. ¿Por qué? Porque la cifra generalmente es muy dura y es muy rápida. Uno va a la cifra y va inmediatamente a otra cifra, es lo que pasa un poco con las noticias. Uno pasa de una noticia a la otra, y a la otra, y a la otra, y no tiene mucho tiempo de reparar en lo que te están mostrando. Entonces traté de acercarme al tema de otra manera y me encontré con estos dibujos que retrataban un poco una de las experiencias que los niños chilenos decían mucho, que era que sus padres pintaban Chile muy, muy fantástico y que cuando ellos llegaban no les parecía muy fantástico. Este niño notó a sus, no veo bien aquí, pero creo que tiene 7 años, o no, 11 años, uno de los principales problemas que tenemos en Chile, que es la desigualdad. Él dice que ve en el barrio, la población La Bandera, los gatos desnutridos, los niños carenciados, y en la otra gente en el barrio alto, que es donde vive la gente con más dinero, él ve que Vigí es el hombre que era el candidato de la época del plebiscito. Aquí hay otro que cuenta lo que él fue dejando en Uruguay y con lo que se encontró. Aquí hay otro que retrata su escuela, dice que era muy bonito lo que le gustaba de la RDA. Y miré muchas veces estos dibujos para ver si me explicaban un poco cómo vive un niño, porque una cosa es lo que uno imagina y otra cosa es lo que para el niño significa el exilio. Y llegué a uno que era muy interesante porque decía que lo que él lamentaba era que había tenido que dejar su tortuga. Y explicaba, es muy caro trasladar una tortuga, porque es un animalito y hay que pagarle el pasaje. Bueno, tuvimos que dejar la tortuga. Y yo igual recuerdo mi tortuga, encontré nuevos amigos, pocos, pero tengo, dice. Entonces, también ver cómo tal vez el niño, cómo vive esto, tal vez no es el drama, el niño lo vive de otra manera. Lo siguiente que hice fue entrevistar a 2 amigas bien cercanas que vivieron el exilio. Ella se llama Jimena y vivió el exilio en Canadá y en Ecuador. ¿Qué contaba ella? Yo no entendía, dice, la palabra exilio. Lo único que sabía era que algún día volveríamos a Chile, donde vivía la familia y los abuelos. Volveríamos al país desde donde venían los tarros de mariscos y locos es un marisco chileno típico, que nos llegaban cada tanto. Al país desde donde venían las negritas, un chocolate, y el manjar, de donde era la cazuela y las empanadas que mi mamá preparaba y de donde estaba el mejor pan, la marraqueta. Lo más difícil era ver a mis padres cuando extrañaban a sus familiares y ver a mi padre llorar porque no estuvo en Chile cuando murió su papá y no se pudo despedir. Yo le dije, cuéntame en 2 recuerdos o 3 recuerdos, y eso fue lo que primero a ella se le venía a la cabeza. Otra amiga que también vivió el exilio, ella estuvo en varios países, en Alemania, en Costa Rica, en Argentina. Tenía un recuerdo mucho cuando la primera respuesta que nacía frente a la pregunta ¿cómo fue vivir la infancia en el exilio? Era mucho más subjetiva. Ella me contó
El 18 de enero de 1974, cuando mi padre fue expulsado del país, tomamos un vuelo desde Santiago de Chile a Alemania. Como equipaje de mano, mi madre me dio una maleta pequeña de plástico para que guardara lo que quisiera llevar conmigo. La llené con lo que a los 2 años y medio era mi pertenencia más importante, las figuritas de papel que coleccionaba. En el aeropuerto nos escoltaron militares armados hasta el avión y la indicación era subir rápido. Al subir la escalera, no sé si por una ráfaga de viento o por qué, se me cayó la maleta. Se abrió y las figuritas salieron volando. Pensé que había hecho algo muy malo, porque si no subíamos rápido, los militares se podían enojar. Pero no me importaba que los militares se enojaran, me importaba que mis padres me retaran. Cuando me di vuelta, mis padres y mi hermano estaban bajando la escalera y comenzaron a recuperar todas las figuras que pudieron y guardaron en la maleta. Conservé esas figuras muchos años en todos los desplazamientos que vinieron. Ella marcó su trabajo como artista y ahora trabaja con niños migrantes y va enseñando el contenido de esta maleta, porque creo que para los niños también es más fácil empatizar con alguien que vivió la misma situación que están viviendo ellos. Ahí están los pasaportes que hace Francisca con los niños. Y luego de conversar con ellas, recién yo comencé a ver la historia de los niños de Morelia. Porque creo que para mí era más fácil ir de lo muy cercano a la historia que tenía que tratar. Y aquí están los niños, que como están en el libro, venían con su puño levantado. Ahí es cuando están partiendo. Miré también un documental en el que ellos cuentan, que se llama Los niños de Morelia, donde ellos cuentan su vida y cómo fue el viaje, el trayecto, la llegada y después el retorno muchos años después a España. ¿Qué pasó? Que no fue como ellos soñaron, lo mismo que veíamos en los dibujos, el país desde el que se salió siempre queda muy idealizado en la cabeza. Y cuando uno vuelve no está el paisaje, ni está el cariño, ni está lo que uno construyó, el país que uno construyó en su cabeza, que finalmente eso es lo que te roba el exilio, ¿no? El país al que perteneces no es real. Me llama mucho la atención el testimonio de uno de ellos que decía: mi madre me escribió muchas cartas y era muy amorosa, pero cuando después de 20 años o algo así, nos logramos reunir, ella no era como la de las cartas, era otra mamá, la que yo tenía. Entonces una pérdida constante. Vas haciendo construcciones muy frágiles que se van rompiendo y que te van acompañando. Ahí es cuando ya llegan, con su puño. En todas las fotos están con el puño, que seguramente es una imagen que ellos vieron y que ellos van jugando a la guerra dentro del barco, mucho. Por eso los niños tienen otra forma de acercarse a las cosas. Y bueno, el exilio es parte de un fenómeno mayor que es, bueno, lo que nos convoca aquí, ¿no? La migración. Y los seres humanos hemos estado siempre en movimiento, y no solo los seres humanos, todo lo vivo está siempre en movimiento. No solo nosotros migramos, los pájaros migran, el universo siempre está moviéndose. No es solo un impulso natural de las personas, es un impulso natural de todo lo vivo. Pero también es un derecho humano, consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos tenemos derecho a migrar, es decir, a circular libremente, a elegir nuestro lugar de residencia en el territorio de un Estado, y también tenemos derecho a entrar o salir de un territorio, incluyendo el propio. Eso está en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos.
Estos derechos no desaparecen cuando uno cruza un límite territorial. Es un derecho humano. En el 2015 de nuevo volvemos a la cifra por última vez, porque vamos a ver que en un momento la cifra se vuelve demasiado fría y hay que también tomar una decisión. En el 2015 el número de migrantes internacionales llegó a 244,71 millones más que en el año 2000. O sea, como veíamos, esta cifra va en aumento. Y como lo vemos todos los días en las noticias. Y aquí está lo que a mí más me llama la atención de estos fenómenos, ¿no? Que es esto de verlo, lo que nos provoca verlo en las noticias. Vemos la imagen del migrante, pero inmediatamente después vemos el espectáculo de la semana. Entonces se va provocando una especie de no distinguir entre la ficción y la realidad. Ya no nos duele lo que le pasa. Conocemos la cifra, pero no nos duele. Buscando encontré con lo que dice Susan Sontag, la escritora norteamericana, en un libro que se llama Ante el dolor de los demás, donde ella estudia las fotografías de la guerra y dice que justamente eso, que la repetición de la imagen implica el riesgo de volvernos insensibles ante la imagen, de quitarle la carga emotiva. Es tan rápida la velocidad que no logramos conectar y ya estamos en otro tema. Y trivializamos el tema, finalmente. No nos duele. Y lo que dice Susan Sontag es: no puede no dolernos. Tiene que dolernos. ¿Por qué? Porque puede cambiar. Podemos cambiar esto. Y aquí es cuando viene un poco por qué estoy acá hoy día con ustedes, que por qué hacer un libro sobre esta cifra, sobre este viaje, que no es solo el viaje de los niños de Morelia, sino que es el viaje que están haciendo los niños ahora mismo. Ayer, cuando estaba haciendo la presentación, terminándola, puse un rato CNN y me encontré con una noticia justamente de una migración de los Rohingya que está produciendo ahora estos meses desde Myanmar hacia Bangladesh. Ya van 270.000 personas. Es una persecución religiosa. Desde fines de agosto ahora van 270.000 personas. El primer obstáculo que ellos cruzan es un río, y más allá del río está el campo de refugiados, y le preguntaban a la gente, bueno, ¿cuánta gente venía en este barco? En esta canoa, eran unas cosas bien frágiles. Bueno, no sé, venían 40. ¿Y cuántos saben nadar? Ninguno. ¿Y cuántos niños vienen ahí? 25. Entonces, uno frente a esa realidad tiene que tomar una postura. No se puede ser neutral frente al mundo como lo estamos construyendo. Y bueno, existen dos tipos de lenguaje, que es uno el que nos permite, necesitamos la cifra, necesitamos conocer, acotar, ordenar, ¿cierto? Pero también necesitamos encontrarle un sentido, un valor, una posible interpretación a esto. La escritura, los libros finalmente responden, yo creo, a esta necesidad que tenemos de interpretar el mundo, nosotros en el mundo y cómo funciona. Y yo creo que los libros nos ofrecen esa posibilidad de detenernos en la cifra y entrar dentro de la cifra. Ya no son 270.000, sino que hay alguien adentro, como yo, que está sufriendo en este momento. Podemos encontrarnos con esa experiencia. La experiencia de la cifra o del informe de derecho humano, me pasó también con el libro de los niños detenidos desaparecidos, es muy fría. Necesitamos conocer la otra experiencia, ¿no? La que podría tener yo. Y así llego a que el protagonista del libro va a ser un niño. Y el relato se va a centrar en el viaje. Aquí había otro punto que a mí me interesa mucho.
que era ¿qué pasa después del viaje? Hay una frase que aparece en el libro que es: pensamos que la guerra quedó atrás, pero no es verdad, traemos la guerra en la maleta. ¿Por qué? Porque también a veces cometemos el error, nosotros mismos como creadores, de dar una imagen muy dulce del migrante, muy fácil en el sentido de que el migrante, lo que le enseñan a los niños en el colegio, en la escuela, es el migrante nos va a enseñar palabras nuevas, nos va a traer platos de comida, nos va a enseñar, pero también el migrante, sobre todo cuando viene escapando de un conflicto político, viene con una carga de dolor muy grande. Los niños de Morelia, ellos cuentan en el documental, bueno, que ya son unos señores de Morelia, que ellos cuando supieron que Franco, que la iglesia apoyaba a Franco en España, quemaron la iglesia del pueblo. O sea, ¿cómo nos enfrentamos a eso como los que tenemos que acoger eso? Entonces creo que es importante intentar en los libros, o los libros nos pueden ayudar a dar una visión con todos los matices que necesita, que requiere, teniendo en cuenta lo problemático que es también el tema de la migración. A pesar de que es natural, a pesar de que hasta los pájaros migran, se ha vuelto algo problemático para nuestras sociedades y tenemos que acogerlo con muchas herramientas, también para el que está y recibe. Algo que me preguntan siempre de los libros o de este tipo de libros: ¿este libro es para niños? Yo creo que sí, mientras este sea un mundo que estamos construyendo para los niños. Quisiéramos escribir, todos los que nos dedicamos a esto y que nos relacionamos con niños todos los días, escribir libros preciosos, bonitos, con historias alegres, pero no siempre está el mundo para eso. Entonces, por eso es que escribimos también este tipo de libros. Y que es un llamado también de atención, yo creo, para los adultos, a que pensemos. Yo siempre tengo la esperanza de que este libro lo va a leer el papá o la mamá o la abuela, quien sea el niño, y va a haber un adulto que también va a reparar en el mundo que estamos construyendo para esa persona chiquitita que está ahí escuchando. No es que los libros sean tristes o problemáticos. El mundo tiene una gran parte triste y problemática en este momento. Y bueno, les voy a leer el libro. Aquí tengo que cambiar de... Tengo que... Aquí está. Bueno, las ilustraciones de este libro son de Ana Peñas. Este es su primer libro. Por la noche cierro los ojos y siento como las olas golpean. Creo que algo le dicen al barco. Mexic, así se llama. ¿Sabrán eso las olas? ¿Guardará el mar el nombre de todos los barcos? No recuerdo bien dónde está el país al que iremos, pero queda lejos. Estaremos ahí hasta que todo se calme, 3 o 4 meses, como unas vacaciones un poco largas. Eso dijo mi mamá. Mi mamá, que cuando se despidió, dijo mi niño. 1, 2, 3, 78, 79, 80, 221, 222, 223, 312, 314, 315, 409, 410, 411, 456 niños y niñas a bordo. La guerra es un ruido fuertísimo. La guerra es una mano enorme que te sacude y te arroja dentro de un barco. Zarpamos y los adultos se quedan en la orilla hasta volverse minúsculos. Padres, madres, son ahora estrellas que miran desde lejos, fuegos que alguien encendió hace 1 millón de años. Me quedo atrás, pero una mano me sujeta. Una mano que termina en el cuerpo de una niña,
porque están los mayores y estamos los pequeños. Los pequeños nos sujetamos a hermanas que antes no teníamos. Mi familia tiene 11 o 12 años, se llama Clara. A veces cantamos, comienza uno y seguimos los demás. Las canciones brotan como flores. Las canciones siempre estuvieron en los bolsillos, entre la poca ropa que llevamos. ¿Qué es la República? La República es una casa. La República es un puño que se levanta, un pájaro. Existen guerras grandes y guerras pequeñas. 456 niños y niñas a bordo, porque están los grandes y estamos los pequeños. Y las maletas de los grandes crecen, las de los pequeños menguan, así como la luna que miramos desde la noche del barco. ¿Será la misma luna que alumbra allá? ¿Será la misma luna que alumbra la ventana de mi casa? Algunos lloran, sobre todo de noche. Dicen que sueñan con que la tierra se deshace, las casas se deshacen y la memoria se les queda en blanco. Clara, Sonia, Eulalia, María nos despiertan. Dicen que es solo un sueño, uno que soñamos varios a la vez. Clara, Sonia, Eulalia, María, nuestras hermanas, recogen las lágrimas en pañuelos y por la mañana las depositan en el mar. El mar es un lugar que no termina nunca. Jugamos a imaginar nuestro destino. Morelia es un color, Morelia es el nombre de un animal suave, Morelia es un fruto. Nos acercamos, lo sabemos porque a lo lejos se agitan pañuelos blancos. Mirados de lejos, los pañuelos parecen las banderas de un país sin nombre. Mirados de lejos, los pañuelos blancos parecen estrellas o flores. En el gentío agarro fuerte mi maleta. Una maleta es también un trozo de tierra, una casa. En el gentío pierdo la mano de Clara. Avanzamos. Pensamos que la guerra quedó atrás, pero no es verdad. Traemos la guerra en la maleta. 3 o 4 meses, como unas vacaciones, pero largas. ¿Sabrán eso las olas? ¿Guardará el mar la historia de todos los barcos? El 27 de mayo de 1937, un grupo conformado por 456 niños españoles, hijos de republicanos, se embarcaron en el México. Se refugiarían de la guerra civil que por esos días azotaba las calles. 3 o 4 meses, eso les dijeron sus padres y madres cuando los abrazaron por última vez, porque ese era el plan. El 7 de junio del mismo año descendieron del barco, los recibieron en Veracruz con pañuelos blancos y el viaje continuó en tren hasta Morelia, Michoacán. Bajaron sin saber que la historia, esa que se escribe con mayúscula, se encargaría de cambiar los planes y convertirlos en los niños de Morelia. Y es que la derrota republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial convirtieron ese breve lapso en un exilio definitivo. No fue fácil. Lo que en los primeros años fue preocupación y cuidados, con el paso de los días se volvió extrañeza e incomprensión. Los niños de Morelia traían con ellos el dolor y el trauma de la guerra. Después de la incomprensión vino lo de siempre, el abandono. El apoyo por parte del gobierno mexicano, que consistió en brindarles educación, alimentarlos y alojarlos en hogares de acogida, se extendió hasta el año 1948. De ahí en adelante no sabemos cómo lograron sobrevivir. Lo que sí sabemos es que el tiempo pasó y la mayoría de ellos logró acomodar sus raíces al suelo mexicano, conformar familia y hacer lo que se dice una vida. Nunca regresaron a su país de origen y si lo hicieron varias décadas más tarde se encontraron con un país, con hermanos y con paisajes que ya no reconocían. ¿De dónde son? Tal vez ni ellos mismos puedan responder a esa pregunta, porque esa es la pregunta que te roba el exilio.
a los niños de Morelia y a todos los niños y niñas que, empujados por la violencia, abandonan sus países en busca de refugio. En este libro nos centramos en la historia de ese viaje, con la esperanza de que la vida que encuentren cuando bajen del barco sea una vida digna y buena, una vida como la que creemos deben tener todos los seres humanos, sobre todo cuando se trata de niños y niñas. En este libro contamos la historia de un barco, sabiendo que no hay registro de todos los que cada día cruzan el océano, llevando seres humanos que tienen la esperanza y, lo más importante, el derecho a una vida mejor. A los niños de Morelia y a todos los que viajan en busca de un lugar. Gracias. Muchas gracias, María José. No siempre tenemos la oportunidad de llegar a la entraña de la concepción de un proyecto editorial, y yo, que de alguna forma he estado como de cerca escuchando, sé que hubo una preparación en todos los sentidos en cuanto a investigación iconográfica. Muchas de las ilustraciones que vemos plasmadas en el libro fueron elaboradas a partir de fotografías de niños reales, los niños de Morelia. Y pues bueno, felicidades por este libro publicado por Zorro Rojo y Ediciones Tecolote en México. Lo pueden encontrar en la FILIG y supongo que también en las librerías. Y yo quisiera destacar de tu texto y de tu presentación una cosa que me parece muy importante, y que es entrar dentro de la cifra, romper esa puerta dura y aproximarse a los niños reales desde la comprensión, la sensibilidad y la preservación también de la memoria, con toda su complejidad, ¿no? La complejidad del que va, del que emprende el camino, y también la complejidad del que recibe y de que tiene, el que tiene que reconocerse a sí mismo a través del otro, ¿no? Yo quisiera preguntarles si tienen algún comentario, alguna pregunta. Tenemos por ahí varias manos. De Morelia, pero a diferencia fui migrante de aquí del DF a la ciudad de Morelia cuando después del temblor del 85 pues tuvimos que movernos del lugar, dado que aquí habíamos perdido casa y todo. Entonces para mí, aunque no no tengo ningún familiar en España ni nada, pero logro identificarme mucho con esta historia. Estoy profundamente agradecida que haya sido Morelia quien me haya recibido en mi infancia por el lugar que era Morelia, y que efectivamente hace unos años regresé y que ya no era el lugar donde yo había crecido, ¿no? Justo porque también pues se ha visto permeado con todas estas problemáticas de violencia como muchas partes del país, incluso ya la ciudad. Agradezco muchísimo tu trabajo. Por favor, extiéndele esta felicitación también a la ilustradora. Y pues nada, otra vez exhorto a voltear a ver a los niños, voltear a ver a los niños, no solo a los pequeños, sino a todos los niños que nosotros albergamos en nuestro ser, y que en mi caso a mí me ha hecho pues ser una fanática de los libros ilustrados, ¿no? Porque es como esta forma de reencontrarme con esta infancia que tanto marca y que me ha permitido volverme una promotora de lectura, sobre todo con los niños que albergan los adultos, que es a los niños a los que yo me enfoco más.
Muchas gracias por tu trabajo. No, gracias a ti. ¿Alguien más? Hay una señora allá atrás, dos. Buenos días. Buenos días. Soy Danae, vengo de Veracruz. Actualmente tengo 81 años. Cuando sucedió lo de los niños de Morelia, yo tenía 1 año de nacida. Y a través de la memoria de mi padre, que fue activista y estuvo apoyando en todo este movimiento, he vivido toda una vida de recuerdo a través de sus historias. Y he dedicado mi vida a trabajar para los niños. Y nunca he dejado de pensar en ellos. Gracias. Gracias a usted. Bueno, yo soy Felipa Noriega del estado de Oaxaca. María José, te agradezco mucho esta presentación que nos has dado. Es algo muy duro, es algo que en lo personal, yo trabajo con niños pequeños y la verdad todavía no sé ni cómo abordarlo. Es algo que me duele muchísimo y sobre todo, yo soy aficionada a la escritura y no sabría cómo escribir algo como esto. ¿Por qué? Porque no sabría qué título ponerle a Salvando a nuestros niños mexicanos, porque hablamos de otros lugares, hablamos de exilio, hablamos de guerra, y nosotros en nuestro país vivimos la guerra. Hacemos como que no la vemos, pero vemos carteles por todos lados de niños desaparecidos, de personas, de jóvenes, y no sé, si no tenemos memoria o no hemos escrito nada, pero es realmente doloroso. A mí me duele muchísimo, porque hay niños de aquí que son exiliados a otros países, a otros lugares, a centros, a ser prostituidos, a no regresar nunca con sus padres a consumir ese pan de cada día. Es realmente doloroso. No sé, ojalá yo pueda algún día documentarlo, ojalá alguno de los que estamos aquí podamos hacerlo, porque necesitamos voltear a ver a nuestros niños mexicanos, a todos esos que aparecen en los carteles. Se busca y simplemente hacemos como que no pasa nada o nos acostumbramos. Te agradezco que nos hayas dado esta visión de que estas cosas sí las tenemos que conocer, sí las tenemos que ver y sí nos tiene que doler. Ese es mi comentario. Gracias. Bueno, gracias por tu comentario. Yo creo que, para cerrar, la literatura nos ayuda a eso. Es una forma de guardar memoria y de también hacer que nos preguntemos cómo estamos viviendo y si podemos hacer algo, aunque sea pequeño, para cambiar eso. Nos hace ponernos siempre en cuestionamiento. Yo creo que eso no tiene una edad, también para los niños y también para nosotros. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, me están pidiendo que concluyamos esta sesión. La señora que está allá, yo creo que saliendo podrá preguntarle a María José directamente, claro, o comentarle lo que está ahorita queriendo decir. Les agradecemos muchísimo pues haber estado aquí y los invitamos a continuar a la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias.